En el circuito de la figura, emplee las leyes básicas Ohm y Kirchhoff y sin modificar el circuito, determine los voltajes V1, V2 y V3. Sugerencia, utilice un supernodo. Bien, entonces debemos resolver el circuito para tres incógnitas, V1, V2 y V3, pero el problema o el ejercicio tiene 5 incógnitas, las cuales son V1, V2, V3, V sub 0 y la corriente que está por acá, que como puedes observar en el gráfico, es I sub 0. Entonces la idea es plantear 3 ecuaciones, no plantear 5, porque el problema quiere que solamente hay es V1, V2 y V3, y para eso obviamente requerimos solamente 3 ecuaciones. Además que me dice que solamente debo aplicar la ley de Ohm y de Kirchhoff, y también me indica que no puedo modificar el circuito. O sea que no podemos hacer transformación de fuente ni asociar resistencias. Debemos resolverlo así como está. Lo bueno del problema es que me está indicando una sugerencia, ¿no? Me dice que utilice un supernodo. Recordemos que es un supernodo. Un supernodo se refiere a una parte del circuito en el cual hay una fuente de tensión entre dos nodos. Generalmente un supernodo lo vas a reconocer de esta forma. Aquí hay una parte del circuito, aquí también, y aquí va a haber una fuente de tensión que puede ser dependiente o independiente. Y por aquí continúa el circuito. En ese tipo de situación, cuando tienes una fuente de tensión entre dos nodos que conectan a circuitos que poseen corrientes diferentes, por ejemplo, aquí puede ser I1, aquí puede ser I2, por aquí puede ser I3, por aquí puede ser I4. Ya cuando veas que pasa esa situación, en definitiva, esta cosita de acá es un supernodo. Entonces, en pocas palabras, siempre una fuente de tensión va a ser un supernodo. Puede ser una fuente de tensión dependiente o independiente. La idea del supernodo es que no nos interesa mucho la corriente que pasa por este elemento. Al menos al comienzo, no a menos que me pida el problema calcular la corriente. Pero si el problema no me pide calcular la corriente, me conviene tomarlo como supernodo. De esa forma, simplemente analizo las corrientes que salen o entran a este elemento. Entonces, teniendo esto en cuenta, vemos que en el problema hay dos fuentes de tensión. Esta fuente de tensión que es dependiente y esta fuente de tensión que es independiente. La pregunta es, ¿no? ¿Cuál tomamos como supernodo? ¿Esta o la de acá? La que me conviene tomar como supernodo es esta de aquí. Ahora te preguntarás, ¿no? ¿Y por qué no tomamos la otra? El problema de la otra es que tiene una resistencia al costado. Y como tiene una resistencia al costado, me va a interesar saber qué corriente pasa por esta resistencia. Porque la corriente que pasa por esta resistencia va a depender de este voltaje y del potencial que aparece acá. Es por eso que no me conviene tomar esto como supernodo, porque seguiría teniendo como incógnita la corriente que pasa por acá. Y justamente eso es lo que mencionamos, ¿no? Que si utilizamos un supernodo, justamente lo hacemos para evitar averiguar cuánto es la corriente que pasa por acá. Entonces, nuevamente, por eso hemos elegido aquí este como el supernodo. Y además tenemos un dato más que es una referencia. Aquí en la parte baja está la referencia que es tierra. Recordemos que tierra siempre se le asume 0 voltios. Entonces aquí hay 0 voltios, aquí hay 0 voltios y aquí hay 0 voltios. Aquí también y aquí también. Además, esto es V1. Si esto es V1 y esto es 0 voltios, conozco la diferencia de potencial de este elemento. Voy a asumir que este V1 está a mayor potencial con respecto a él, más, menos. Igual hacemos para este lado, ¿no? V2 y 0, más, menos. Igual para él, más, menos. Y para él también, ¿no? 0, como esto es 10, aquí debe ser 10 voltios. De tal forma que la diferencia entre lo que está en el más y lo que está en el menos me dé el valor del voltaje de la fuente, que es 10 voltios. Como tenemos un supernodo, la forma de aprovechar un supernodo es analizando las corrientes que entran o salen al supernodo. Entonces vamos a colocar las corrientes. A ver, la corriente que pasa por este elemento va en este sentido porque he mencionado que V1 está a mayor potencial con respecto del punto de abajo. Como el voltaje de este elemento es V1, ¿no es cierto? Porque va a ser V1 menos 0. Entonces ya tengo su corriente, que va a ser V1 entre 4. Y lo mismo podemos hacer para este elemento, puesto que su voltaje es V2, ¿cierto? V2 menos 0. Entonces su corriente es V2 entre 1. Entonces ya voy conociendo cuáles son las corrientes que van
entrando o saliendo de este supernodo. Por aquí es B2 entre 1, 2B sub 0, B1 entre 4, 1. Me falta saber qué corriente va por acá, lo cual es fácil de hallar, ¿no? Porque acá tengo un voltaje donde me dice que el mayor potencial está a la izquierda y el menor potencial a la derecha, y la corriente siempre en una resistencia va del mayor al menor potencial, y esta corriente podemos hallarla como el voltaje entre la resistencia. Entonces vamos a tener que analizar este supernodo con estas corrientes que estoy indicando. Otro nodo que debemos analizar es el nodo de acá, porque para este nodo ingresa esta corriente y sale esta corriente de acá. Esta es una fuente de corriente dependiente de un voltaje, pero es una fuente de corriente por la flechita. Bien, entonces ya tengo la corriente acá, ya tengo la corriente acá, tengo la corriente aquí, falta la corriente acá. Voy a suponer que él está a mayor potencial con respecto de estos 10 voltios. Por lo tanto, la corriente debe ir en este sentido, del mayor al menor potencial. Y el valor de esta corriente es el voltaje del elemento, que es B3 menos 10, entre la resistencia del elemento. Y ahí tenemos entonces el voltaje, perdón, la corriente que pasa a través de este elemento. Ahora sí, podemos ir analizando entonces los nodos, pero antes de analizar los nodos, debemos recordar que todo debe estar en función de B1, B2 y B3. Entonces, estas dos cantidades, que son I sub 0 y B sub 0, vamos a expresarlas en función de B1, B2 y B3. Veamos por acá. Este puntito tiene un potencial B1. Como esta cosita es un cable, el potencial es exactamente el mismo acá. Y lo mismo por este lado. Este puntito tiene potencial B3. Como todo esto es un cable, todo esto tiene el mismo potencial B3. Y tenemos la primera ecuación, porque para este elemento, este B sub 0 es igualito a B1 menos B3. Recuerda, siempre es lo que está en el más menos lo que está en el menos. Ahí está. ¿Qué más? Seguimos analizando. Ahora fíjate en este elemento de acá, que es el que contiene el I sub 0. El voltaje que él tiene es el voltaje entre el punto B3 y 0, o sea que su voltaje es B3. Pero esa corriente, sabemos que es I sub 0, la podemos expresar como el voltaje a través de este elemento, que es B3, entre la resistencia, que es 4. Y con eso entonces ya tengo expresadas las otras cantidades en función de lo que me pide determinar el problema, que es B1, B2 y B3. Y ahora sí, comenzamos a plantear entonces las ecuaciones. Comenzamos con el supernodo. Primero vamos a ver lo que ingresa al supernodo. Ingresa 1 ampere. ¿Qué más ingresa al supernodo? A ver, esta cosita está saliendo a este supernodo, está ingresando 2B sub 0. Sumamos entonces 2B sub 0. ¿Qué más ingresa? Bueno, nada más, ¿no? Ahora los que salen al otro lado. Está saliendo B1 entre 4. También está saliendo de este supernodo B1 entre B2 entre 1. Y también está saliendo de este supernodo la corriente que pasa por acá, que es B sub 0 entre 1. Pero recuerda que B sub 0 lo conocemos. B sub 0 es B1 menos B3. Y entonces de aquí establecemos la primera ecuación, que es... Continuamos, ahora analicemos este nodo, le voy a llamar el nodo P. Indicamos por aquí entonces, en el nodo P, toda la corriente que ingresa al nodo debe salir del nodo. A ver, analicemos primero la corriente que ingresa, por arriba. Ingresa esta corriente que es B sub 0 entre 1. Luego vemos por aquí que esta corriente sale y esta corriente sale, la cual entonces colocamos al otro lado. La corriente que sale, por aquí tenemos 2B sub 0. Otra corriente que sale es I sub 0. Y otra corriente que sale es la que está aquí, que es B3 menos 10 entre 2. Pero recordemos que conocemos B sub 0 de la primera parte, que es B1 menos B3. Y también conocemos I sub 0 también de la primera parte, B sub 3 entre 4. Y de ahí tenemos entonces otra ecuación más. Con esto entonces ya tenemos dos ecuaciones. Esta de aquí es la primera ecuación, esta de aquí es la segunda ecuación. Lo que nos faltaría es una tercera ecuación, porque recuerda que son tres incógnitas, B1, B2 y B3. La pregunta que surge es ¿de dónde sale la ecuación que falta? Ahora de repente estás pensando en utilizar este nodo de acá o este nodo de acá, pero te cuento que eso no es necesario porque básicamente estás utilizando un supernodo. O sea que ya utilizaste este nodo y este nodo.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Planteamos una malla? Tampoco, porque si tú planteas una malla va a ser una ecuación repetida. Inclusive si tú planteas una malla te va a salir que la sumatoria de potenciales es 0. O sea que te va a salir que 0 es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que falta utilizar? Bueno, vamos entonces a lo que hemos hecho al comienzo. Lo que hicimos al comienzo fue utilizar un supernodo. Justamente para evitar ¿qué cosa? Para evitar averiguar la corriente que pasa por este elemento. Sin embargo, como yo conozco su voltaje, ese voltaje lo puedo utilizar para expresar una ecuación más en función de las incógnitas. Entonces indicamos por aquí, también vamos a analizar el supernodo. A ver, en el supernodo pasa lo siguiente, ¿no? El voltaje que está acá en esta fuente de tensión, que es 4I sub 0, es igual a la diferencia entre lo que está en el más, que es B2, menos lo que está en el menos, que es B1. Pero recuerda que este B sub 0 de acá yo lo conozco. En la primera parte vi que tenía la forma de B sub 3 entre 4. Y entonces ahora ya tenemos la tercera ecuación, que es... Y lo que vamos a hacer ahora simplemente es resolver las ecuaciones y obtenemos los valores de B1, B2 y B3. Y esas son entonces las respuestas al problemita.